Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Este video es de ayer, pero es actual. Cuando digo que es de ayer es porque ayer el magistrado, el monstruo, el fenómeno, el grandísimo Dr. Silvio Guerra lo hizo ayer, pero hoy vamos a reaccionar porque el tema está actual, está vigente y no quiero que pase por alto. Antes, si estás interesado, por supuesto, en evadir esos absurdos aranceles de Donald Trump contra China y quieres comprar productos de China porque ya viste que los productos vienen de China en esas tiendas tan carísimas que compras en los centros comerciales aquí en Panamá, bueno, ya no gastes más. Te enseño en el video que está aquí abajo y en el primer comentario fijado cómo comprar en China sin la necesidad de pasar por los absurdos aranceles. Un intento fallido de Donald Trump de tratar de superar a la potencia número 1 del mundo, que es China. Vamos de una vez con este video. Latrocinio al pueblo panameño. Pillaje grave. ¿Qué significa latrocinio? De una vez buscamos en el sistema latrocinio, porque yo no sé qué significa. Vamos a buscarlo. Latrocinio: acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente. Latrocinio. Ok, latrocinio al pueblo panameño. Robo descarado al pueblo panameño. ¿Saben ustedes qué es el cobre porfírico? Pues tiene tanto valor como el oro. La minera dice que lo sacan, la minera dice que lo que sacan son barras de doré. Nos echan cuentos, nos toman de pendejos. Mira, esto lo ha escrito el doctor Silvio Guerra. Nos mienten, argumento pueril. 121,000 toneladas de concentrado de cobre entregado a quienes nos han expoliado. En los mercados internacionales hablamos de más de $10,000 de tonelada. $10,000 de tonelada. Multipliquemos esas toneladas por $11,000 cada uno. O sea, hablamos de muchos cientos de millones de dólares. Solicito al gobierno, en nombre de todos los panameños de este suelo patrio, que ordene un muestreo y verán que nos están engatusando. Haya la vida, loco. Doctor Silvio Guerra, necesitamos más panameños como él. Escuchamos. El tema de hoy. Y de todos los días. El gobierno panameño, a través del Ministerio de Comercio e Industria, decidió motus propio, es decir, por voluntad propia, de huevo a huevo, cortarle el fallo de la Corte Suprema, entregarle a la minera el concentrado de cobre. Les ha dicho: llévenselo, y eso es del Estado panameño, es decir, de usted y de mí, que somos parte de la población del Estado panameño. Llévenselo. El colega Guillermo Cochés, ha impetrado una denuncia por bien oculto. Por ahí vi el audio-video que grabó. Imagínate. Bien hecho. Pero quiero ir un poquito más allá. Wow. Y escuchen esto, pueblo panameño, que les va a sorprender. O tal vez no. Escuchen esto, por amor a Dios. En 1968, hace varios veranos, en la edición del 1 de mayo de ese año, el diario La Estrella de Panamá, específicamente en la página 14 de ese diario, se le daba una extensa cobertura a un llamado publicado en la primera plana de esa edición. Se trataba nada más ni nada menos de importante descubrimiento minero que traerá grandes beneficios a la economía nacional dentro de pocos años. El anuncio lo hacía en ese entonces el presidente de la República, Marcos Robles. Marcos Robles, ¿te suena? Presten atención. En esa noticia se hacía trascender, es decir,
se le daba una gran importancia a lo siguiente: hayan mineralización de cobre porfírico. Yo quiero que investiguen esto, cobre porfírico. Pausa aquí, vamos a investigarlo de una vez. Cobre porfírico. Porfírico. Los cobres pórfidos son depósitos minerales de gran tonelaje y baja ley, asociados frecuentemente con rocas ígneas intrusivas. Estos depósitos son la fuente dominante del cobre en el mundo. Representan más del 65% de la producción global, así como una parte significativa de la producción de molibdeno y de oro. Los principales yacimientos de cobre pórfido, se encuentran en países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Panamá y México. Chile, Estados Unidos, Canadá, Panamá y México. Estados Unidos, Canadá y México son potencias. Chile, por supuesto, que es uno de los países más ricos de Sudamérica. Panamá, el más pequeño de los 5 y sin duda el más vulnerable de los 5. Ahora entiendo por qué tanto interés por parte de los gobiernos anteriores y de este gobierno porque se reabra la mina. Señores, nada es casualidad. Estados Unidos, Canadá, son dos países que están muy interesados en el cobre de Panamá. Esto no pinta bien, señores. Esto no pinta bien. Y me recuerda mucho el caso de la República del Congo. Vaya usted a ver cómo anda la República del Congo. Sumido en la pobreza, pero con grandes cantidades de oro y de muchos otros minerales. Y siguen descubriendo más. Y Panamá tiene cobre porfírico. Acá dice cobre pórfido. Yacimiento de cobre porfírico Andacollo, provincia de Coquimbo. Dios mío. Qué cosa más increíble. La mineralización se presenta en rocas volcánicas e intrusivas y se caracteriza por su estructura fracturada. Recordemos que Panamá es 100% un territorio que hace millones de años fue formada por volcanización. Volcanes, señores, volcanes. Tenemos un volcán Barú. Tenemos gran cantidad de volcanes dormidos. Entiendo que en la comarca Gunayala también era una gran cadena de volcanes. Busque, investigue. Y que Panamá se ha formado de la sedimentación. De América del Norte con América del Sur. Wow. Cobre porfírico descubierto en 1968. En la región de Donoso. Mira tú. En la región de Donoso. Sabemos, ¿verdad?, dónde funciona la mina. Increíble lo que me acabo de encontrar. Recientemente, jerarcas de la minera han puesto a circular un audio en donde uno decía que ellos no les interesa tanto el oro, sino las barras de doré, en donde hay una proporción
No. En la relación cobre-oro. No, ya entiendo todo ya. Si la memoria no me es infiel, 60-40 o 70-30. Ya entiendo todo. Cobre-oro. Valedores. Ya lo entiendo todo. Todo ya. Sin embargo, presten atención. Lo entiendo todo ya. En el año de 20 de mayo del 2024, es decir, el año pasado, escasamente un año, la revista Forbes Digital, Mira Digital, tú, Estados Unidos, Trump, detrás de esto. sacaba este título: el cobre supera al oro, llega a $11,000 la tonelada y marca un nuevo máximo histórico tras crecer 31% en el año. Presidente Mulino, Ay. señores del gabinete, Tremendo lío. ministro de Comercio, Esto está feo, Frank. Feo. ¿por qué tanto interés y tanta pelea y tanta ya. plata invertida en publicidad, Ya. en promociones de la minera, Ya. de esta minera en nuestro país? Ya está clarito ya. ¿Por Ya qué? está. ¿Por qué tanta resistencia a Sí, hacerle caso al fallo de inconstitucionalidad de la Corte? No, es que esto va porque va. Esto va porque va. Van a hacer lo imposible porque va. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien tiene que preguntarse, por amor a Dios, ¿por qué? Esto ya yo sé por qué, doctor. El cobre porfírico no es cualquier tipo de cobre. No, señor. Esto es plata, hermano. Escúchese bien. Plata. No es cualquier tipo de cobre. Plata. Mucho es un dinero. cobre que vale mucho más que el cobre ordinario o normal. Mucho más. Y este cobre, escúchese lo que voy a decir. El hallazgo se realizó durante un estudio geológico regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Claro, las Naciones Unidas metido en esto, las ONG y todo este poco de cosas, claro, por el bien del pueblo panameño, para que Panamá sea próspera. Señores, este video compártanlo, difúndanlo lo más que puedan. Yo muy poco digo eso, pero este video hay que compartirlo porque esto es increíble. Esto es muy malo, señores. Malo para Panamá. Esto no va a traer beneficio para nosotros. Olvídate. Cobre por pórfidos. El valor que tiene eso y dónde es donde más se encuentra. Muy malo para Panamá esto. No va a ser bueno para Panamá. Malo, señores. Con el objetivo de encontrar recursos minerales que contribuyesen con el desarrollo de las naciones. Paja. Añade la noticia del 17 de noviembre, en esta ocasión del 2022, en donde la Estrella de Panamá recordaba la publicación en su hemeroteca de 1 de mayo de 1968. Imagínate, 68. Dice así: Ya lo sabían. hoy somos testigos de cómo cobre Panamá una mina de clase mundial. Y de las minas de cobre más grandes del mundo, que produce y exporta concentrado de cobre. Eso va a ser bien difícil sacar a esa gente de aquí, señores. No quiero ser pesimista, pero olvídate. Eso es... No es nada bueno para nosotros. Ningún beneficio para los panameños. Olvídate. Estos manes quieren robarse el oro de Panamá, que es el cobre. Se lo quieren robar. Eso es lo único que quieren. No les interesa más nada. Te van a pintar cosas bonitas, que no sé qué. No. Lo que acaba de descubrir aquí, y yo acabo de ver aquí. Muy malo esto. Lo que no dicen es el tipo de cobre. Sí. Porfírico y cuánto cuesta. Presidente Molino, nos están tomando, disculpe, no es mi usanza vernacular. No están tomando el tiempo. Nos están tomando de pendejos. Ellos saben lo que están buscando. Aquí yo he recibido información, señores de la minera, de allá mismo. Muy malo. Del por qué ustedes se interesan tanto en el concentrado. Señor, estoy preocupado, señores. Depositado allá en la minera. Estamos preocupados por eso. esto. No vale un real. Y el gobierno se los entrega. ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
Señor presidente Mulino, ordene, por favor, se lo ruego, inmediatamente con los hombres y mujeres que saben un muestreo. Ordene un muestreo antes que se lo lleven si es que ya no se lo han llevado. Ordene un muestreo y que le expliquen qué es el cobre porfírico y cuánto cuesta. No, sí, ya yo lo acabo de buscar. Solamente me tengo que meter al navegador y ya. En un momentito, si quiero seguir investigando más sobre eso, lo voy a encontrar. O sea, si yo lo encontré en un segundo porque me dieron el dato, el conocimiento da poder. Señores, estos piratas, ladronazos de Cobre Panamá, de First Quantum, lo único que quieren es, por supuesto, ahora entiendo por qué tanto afán de no quieren irse. Es que no se van a ir. A las buenas no se van a ir. A las buenas no se van a ir. Pero un pueblo informado tiene poder. Difunde este video. Difunde este video porque aquí el doctor Silvio Guerra ha revelado algo que muy pocos sabíamos. Y si lo sabías y te hacías el aéreo, qué mal panameño eres. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta atrocidad, esta sinvergüenza. Esto es un pillaje grave. Esto es peor que un latrocinio. Es mucho peor que eso. Mucho peor. Esto es algo... Brother, cuando tú ves aquí que Chile, Estados Unidos, Canadá, México y Panamá está metido en esa lista, eso es malo para Panamá. No trae beneficios para Panamá. Trae problemas para Panamá. Te lo aseguro. En los mercados internacionales no había derecho ni había lugar a entregarles ese material. No, pero es que ellos quieren eso de todas maneras. Pero además, como dicen algunos colegas, y a lo cual me sumo, señores de la minera, ustedes ya jurídicamente no pintan por ningún lado. Entiendo el matraqueo de ustedes. Sí, ya, yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo. Ustedes irrespetan a este país. Ellos no respetan, ellos no les interesa con Panamá. Ellos no les importa con Panamá. Ellos no les importa con los 40. Eso que te venden de los 40.000 empleos. Basura. Es pura basura lo que dicen ellos. Es pura basura. Aquí ya le quitamos la máscara, la venda al que está ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú estás, hey, brother. Y para las personas estúpidas que quieren que abra la mina, porque eso va a generar empleo, hey, tú te vas a llevar un grano de arena. Eso es plata. Suponte que el grano de arena es plata. Pero la minera se va a llevar la playa completa. Estúpidos los que quieren que abra la mina. No se lo mando a decir con nadie. Esta gente se roba así, ¿ves? ¡Fran! Y te van a dar peor que migajas. Esto es un insulto a la patria, a la nacionalidad. Es increíble. Ustedes soliviantan la dignidad nacional y se valen de la necesidad, de la ingenuidad, de la ignorancia. De la ignorancia. De mucha gente de los campos. Pero ya abrimos los ojos. Para hacer ver que ustedes están bien vistos. Ustedes son los mejores, que los buenos son unas ratas lo que son. No podrán ser bien vistos jamás mientras pisoteen nuestra dignidad, mientras pisoteen la soberanía económica que tiene Panamá sobre sus recursos naturales, sobre sus recursos minerales. Reitero, un muestreo es indispensable. Cobre porfírico es la palabra. Dios bendiga a la patria. Increíble. Increíble. Qué miedo. Qué miedo con esta gente y su ambición. Solamente es ambición. Lo único que quieren es dinero. A cualquier costo. Y por eso entiendo ahora tanta ilegalidad con esa ley 406. Ahora entiendo por qué. A veces muchos estaban en la protesta y no sabían realmente a ciencia cierta por qué estaban protestando. Ahora, con esta información,
no debe quedar ninguna duda. You know.